Imagina esto. Un hombre anciano, de 900 años. De pie, bajo el sol. Con las manos llenas de tierra. El rostro arrugado por los siglos. Y los ojos. Que han visto cómo el mundo nació, y cómo empezó a pudrirse. Ese hombre existió. Se llamaba Adán. Y fue el primero de muchos. Que vivieron siglos enteros. Matusalén. Jared. Noé. No es mito. Es Biblia. Hombres que vivieron más que imperios. Hombres que enterraron generaciones enteras. Hombres que fueron testigos de cómo el paraíso se convirtió en caos. Hoy no hablaremos de teorías. Te voy a contar la historia real. De los 7 patriarcas más longevos que han existido. Sus nombres están en el Génesis. Sus años, grabados por Dios. Pero hay algo que no todos saben. Vivieron tanto, porque Dios tenía algo que decirle al mundo a través de ellos. Y hoy, vas a escucharlo. Durante siglos, el mundo ha intentado explicar por qué estos hombres vivieron tanto. Pero la respuesta no está en la ciencia. Está en la historia que dejaron. Este no es un documental más. Es el relato verdadero de 7 patriarcas bíblicos que vivieron más allá de lo imaginable. Adán. Enos. Set Cainán. Jared. Matusalén. Noé. Vivieron siglos. Fueron el puente entre el Edén y el juicio. Y lo que vivieron, lo que vieron y lo que cargaron. Es más relevante hoy que nunca. Si este tipo de contenido te hace vibrar. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar te va a cambiar la forma de ver la Biblia para siempre. Vamos a empezar por el principio. Por el hombre que lo vio todo, y aún así, tuvo que enterrar su propio paraíso. Adán no murió en el Edén. Murió 930 años después. Y durante todos esos siglos, vivió con el recuerdo ardiente de lo que perdió. Fue formado del polvo. Y escuchó la voz de Dios antes de que existiera el eco. Vio la creación sin mancha. El cielo sin pecado. El rostro de Eva, sin lágrimas. Pero luego, todo cambió. Después de su caída, no vino la muerte inmediata. Vino el exilio. Y una vida larga, demasiado larga, para recordar lo que ya no tenía. La Biblia dice en Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió para ver a Caín matar a Abel. Vivió para sembrar en una tierra maldita. Para sentir cómo las espinas que él mismo provocó le desgarraban las manos todos los días. Pero también vivió para ver nacer a Set. Y a los hijos de sus hijos. Adán fue más que el primer hombre. Fue el primer testigo de lo que sucede cuando el hombre camina lejos de Dios. Y también, de cómo Dios aún así decide continuar su historia. Adán no solo fue testigo de la muerte. Fue testigo del olvido. Vio cómo los hombres comenzaron a olvidar al Creador. Cómo los altares desaparecían. Y cómo la violencia se volvió costumbre. Lo que para él era un recuerdo vívido del Edén. Para sus nietos ya era solo una historia extraña. Una leyenda contada por un anciano con ojos que cargaban siglos. ¿Te imaginas la soledad de saber que nadie más había caminado con Dios como tú? Que las nuevas generaciones nacían ya rotas. Sin saber lo que era la perfección. Adán vivió largos días. Pero también largas noches. No tenía templo. No tenía ley. No tenía cruz. Solo tenía el recuerdo de un árbol. Que no debió tocar. Y mientras envejecía, tal vez comprendió que su historia no era solo una caída. Era también el inicio de una promesa. Porque aunque él cerró las puertas del Edén, Dios comenzó a escribir una historia de regreso. Y en el fondo de su corazón, quizás Adán supo que un día, de su propia descendencia, vendría uno que lo restauraría todo. Cuando Abel murió, algo se rompió en la historia. Y Caín, marcado, vagó lejos de la promesa. Pero Dios no dejó ese vacío sin respuesta. Adán y Eva tuvieron otro hijo. Y lo llamaron Set, que significa designado o sustituto. Génesis capítulo 5, versículo 8, dice: Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Set vivió 912 años. No solo fue largo en edad, sino profundo en propósito. Porque a través de él, la línea espiritual continuó. Set fue el padre de Enos, quien sería el primero en iniciar la adoración pública del nombre de Jehová. Durante esos siglos, Set no solo crió hijos,
crió generaciones con un mensaje. Él escuchó de Adán lo que era el Edén. Y se encargó de transmitirlo. Fue el puente entre la caída y la fe. Un hombre silencioso, pero eterno en impacto. Porque no basta con hacer de Adán. Hay que heredar el propósito que él perdió. Set no fue un héroe con hazañas visibles. Fue una raíz que sostuvo la historia cuando todo parecía fracturarse. Mientras la línea de Caín se multiplicaba en ciudades, orgullo y violencia, la de Set crecía en silencio, cultivando la memoria, guardando la promesa, esperando a Dios. Él no construyó torres ni fundó imperios, pero edificó algo más eterno: la conciencia de lo sagrado. Durante sus más de 9 siglos, fue mentor, fue patriarca, fue testigo. Escuchó de Adán con detalles la caída, y se encargó de narrarla con verdad a sus hijos. No como mito, sino como advertencia. Él entendía que su rol no era brillar, sino preparar el terreno para una adoración más pura. Y cuando vio a Enós clamar públicamente el nombre de Jehová, supo que su siembra no fue en vano. Porque hay hombres que cambian el mundo desde un púlpito, y hay otros que lo cambian desde la cocina de su tienda, contando historias con ojos de fe y voz de esperanza. Set fue eso. Una columna escondida. Una respuesta divina al caos. Y el eco suave que mantuvo viva la voz del Edén, cuando ya casi nadie la recordaba. Enós nació en un mundo que ya conocía el dolor. Un mundo donde la muerte ya era vieja. Y el pecado se había hecho costumbre. Pero él haría algo diferente. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice: Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso sucedió con Enós. Hasta entonces, la fe era algo íntimo, privado. Pero con Enós, la humanidad levantó la voz hacia el cielo. Génesis capítulo 5, versículo 11 nos dice que vivió 905 años. Siglos donde enseñó, dio, oró y transmitió. Aprendió de su padre Set. Y también del viejo Adán, que aún respiraba cuando él nació. Enós fue la chispa que encendió los primeros altares. El patriarca que inspiró a multitudes a no olvidar el rostro de su creador. No fue famoso por guerras ni conquistas. Fue recordado por algo más eterno: hacer que el nombre de Dios se escuchara otra vez sobre la tierra. Y eso sí que merece ser contado durante 900 años. Pero Enós no solo invocó a Dios, enseñó a otros a hacerlo. Fue el primer gran reformador espiritual de la humanidad. En un tiempo en que el pecado avanzaba como sombra, Enós fue como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Las generaciones que nacieron bajo su guía ya no adoraban a escondidas, sino en comunidad, en voz alta, con canciones, ofrendas y reverencia. Él transformó la memoria en liturgia, la fe silenciosa en culto colectivo. No lideró ejércitos, pero lideró corazones. Y eso, en la historia de Dios, vale más que todas las coronas del mundo. Durante 905 años fue sacerdote sin templo, profeta sin libro, guía sin trono, pero con un llamado más alto que cualquier cetro. La historia de Enós es la prueba de que no necesitas poder, ni fama, ni fuerza. Solo el deseo de ver a Dios escuchado otra vez. Y mientras otros edificaban ciudades, él edificó altares. Mientras otros fundaban linajes para sí, él rescató la línea que llevaba a Dios. Por eso, cuando la historia del cielo se cuente en voz alta, el nombre de Enós será mencionado. No por la cantidad de años que vivió, sino por lo que provocó con su fe. Él no solo vivió 905 años. Él le dio voz a los siglos. Hay hombres que cambian la historia con un milagro. Y otros, como Cainán, que la sostienen en silencio. Génesis capítulo 5, versículo 14 dice: Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. 910 años. Una vida larga. En una época donde la humanidad comenzaba a multiplicarse sin freno. Cainán nació cuando aún vivía Adán. Durante 200 años lo escuchó contar cómo era el Edén. Y se aseguró de que esas historias no se diluyeran en medio del ruido. Fue testigo del crecimiento, de los clanes, de las primeras ciudades, y de la lenta desaparición del asombro por lo divino. Pero Cainán no se desvió. Tuvo a su hijo Mahalaleel a los 70 años. Y lo formó con una misión. Recordar. Recordar el propósito. Recordar el origen. Recordar a Dios. Durante 9 siglos, Cainán caminó firme,
Sin espectáculo, sin altar público, sin títulos. Pero con el corazón encendido. Porque cuando muchos se dispersaban, él mantuvo el fuego vivo. Cainán fue un pilar en la sombra. No necesitó visiones ni truenos para permanecer firme. Su vida fue como una raíz que se hunde en lo profundo. Y que desde lo oculto sostiene el árbol entero. Fue guardián de la historia cuando muchos preferían la invención. Mientras otros comenzaban a negociar la verdad. Y a moldear a Dios a su medida. Cainán repetía palabra por palabra lo que su bisabuelo Adán le había confiado. Él sabía que no basta con preservar la fe. Hay que preservarla sin contaminarla. Cuando veía a su hijo Mahalaleel enseñar a sus nietos, podía sonreír sabiendo que la cadena aún no se había roto. Cainán entendía que el gran pecado de su tiempo no era solo el pecado, sino el olvido. Y por eso, durante 910 años, fue un ancla espiritual. Un eslabón que no cedió. Él fue la memoria viviente en una era que comenzaba a distraerse. No llevó espada, ni levantó columnas, ni dejó descendientes poderosos en batalla. Pero dejó algo más fuerte. La fidelidad al relato original. Porque hay momentos en que el mayor acto de fe es simplemente no moverse. Cuando todo a tu alrededor está cambiando. 962 años. Eso vivió Jared. El segundo hombre más longevo jamás registrado. Durante casi un milenio, no solo vio cambiar el mundo. Lo sostuvo. Génesis capítulo 5, versículo 20 lo deja claro. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Pero eso es solo la cifra. La historia detrás es mucho más pesada. Jared nació cuando Adán aún vivía. Lo conoció durante 234 años. Escuchó el relato original. El Edén. El juicio. La promesa. Y vivió lo suficiente para ver cómo las generaciones dejaban de escuchar. La humanidad crecía en número, pero no en devoción. Fue en ese contexto que Jared tuvo a su hijo. Un hijo distinto. Uno que caminaría con Dios como nadie lo había hecho. Su nombre era Enoc. Y aunque Jared no sabía lo que vendría, sí sabía que el mundo estaba cambiando. Y su rol, hasta el final, fue preparar el camino. Porque antes de cada hombre de fe, hay un padre que lo forma con verdad. Pero Jared no fue solo el padre de Enoc. Fue el guardián de una verdad antigua. En un tiempo que ya coqueteaba con la oscuridad. Él no alzó la voz en las plazas. Pero en su tienda, el fuego no se apagaba. Y cada noche, sus hijos oían algo que el mundo empezaba a olvidar. El hombre caminó con Dios, y lo perdió todo. Jared veía cómo las ciudades se hacían más grandes. Pero los altares, más vacíos. Como el conocimiento avanzaba. Pero la sabiduría se disipaba como neblina. Durante 962 años. Jared fue una brújula silenciosa. No cambió el rumbo del mundo. Pero evitó que su linaje se perdiera con él. Y aunque no hay discursos registrados, ni milagros en su nombre, su mayor legado fue ese hijo. Que un día sería arrebatado sin ver muerte. Porque Dios no elige sin preparación. Y Enoc caminó con Dios. Porque Jared caminó con convicción. A veces, los grandes cambios no comienzan con un trueno, sino con un padre que susurra la verdad. A una generación que ya no quiere oírla. Y Jared susurró durante casi 1000 años. Hasta que su voz, como un eco de Adán, se apagó. Pero no sin antes asegurarse de que la luz seguiría caminando. 969 años. Ese fue el tiempo que Dios le dio a la humanidad antes del diluvio. Porque mientras todos veían a Matusalén como el hombre más viejo, Dios lo había puesto como reloj profético. Su nombre significa: cuando él muera, será enviado. ¿El qué? El juicio. Génesis capítulo 5, versículo 27 lo confirma. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Y ese mismo año, las puertas del arca se cerraron. Las aguas cayeron. Y la tierra fue juzgada. Matusalén vivió bajo la sombra de esa verdad. Vio la maldad multiplicarse. Vio a su nieto Noé levantar un arca. Y supo que cuando su corazón dejara de latir, el mundo dejaría de respirar. No fue solo un anciano. Fue el último testigo del paraíso. El abuelo del juicio. Y la paciencia de Dios. Con fecha de expiración. Durante casi un milenio, Matusalén fue como una campana que no dejaba de sonar en lo alto.
anunciando sin palabras que el tiempo se agotaba. Él no gritaba como un profeta. Pero cada año que vivía era una advertencia que se extendía en el aire. Conoció a Adán durante 243 años. A Enoc, su padre, lo vio caminar con Dios. Y luego desaparecer sin morir. Esa imagen nunca se borró de su mente. Porque él sabía que el juicio era real. Matusalén vivió entre dos mundos. El recuerdo de un Edén perdido. Y la promesa de una destrucción que vendría si no había arrepentimiento. Y cada día que despertaba, la humanidad respiraba un día más de misericordia. Cuando veía a su nieto Noé predicar, no veía locura. Veía cumplimiento. Durante esos siglos, crió generaciones. Aconsejó a hijos, nietos, bisnietos. Pero también observó con dolor cómo el pecado ya no se escondía, sino que se celebraba. Y aún así, Dios lo mantuvo con vida. Porque mientras Matusalén viviera, la sentencia divina se contenía. Él fue la pausa entre la justicia y el juicio. La última oportunidad. El hombre más longevo de la historia. Porque Dios fue también el más paciente. Pero cuando cerró los ojos por última vez, el cielo también lo cerró. Y la tierra fue tragada por las aguas. Matusalén no murió por el juicio. Pero su muerte abrió la puerta a él. 969 años de advertencia. Y luego, silencio. Luego, agua. 950 años vivió Noé. Pero no son sus años lo que lo hace inmortal. Es lo que cargó dentro de ellos. Génesis capítulo 9, versículo 29 lo declara. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé nació en un mundo podrido por la violencia. Y vivió para verlo desaparecer bajo el agua. Fue nieto de Matusalén, hijo de Lamec, y el último hombre que habló con quienes hablaron con Adán. Durante 600 años, vio cómo la humanidad se alejaba de Dios. Y durante 100, construyó un arca mientras todos se burlaban. Mientras el mundo reía, Noé clavaba la obediencia tabla por tabla. Cuando llegó el diluvio, él no solo salvó animales, salvó la posibilidad del futuro. Durante 40 días, llovió sin parar. Durante un año, flotó sobre la destrucción. Y cuando bajó de aquella arca, no había mundo. No había pasado. Solo él, su familia. Y un nuevo comienzo. Noé fue el último de los gigantes de la vida larga. Y el primero en empezar de cero. Con él terminó una era. Y comenzó otra. Donde ya no contaríamos los siglos, sino los milagros. Pero antes de salvar al mundo, Noé tuvo que creer. Cuando nadie más lo hacía. Él no tenía lluvia como prueba. Tenía fe como plano. Y eso, en un mundo incrédulo, es más poderoso que cualquier herramienta. Fue llamado pregonero de justicia. Pero no predicó con palabras. Predicó con cada clavo. Con cada golpe de martillo. Con cada año que pasaba sin ver lluvia. Y aún así no se detenía. Durante siglos, fue ridiculizado. Pero Dios no buscaba popularidad. Buscaba obediencia. Y Noé la entregó. Él fue el puente entre dos mundos. Uno condenado por el pecado. Y otro lavado por la gracia. Cuando la tierra volvió a ser habitable, Noé no corrió a construir una casa. Construyó un altar. Porque entendía que ningún lugar era seguro. Si Dios no habitaba en él. Noé no era perfecto. Pero era obediente. Y esa obediencia fue suficiente para cambiar la historia. 950 años vividos. Y cada uno de ellos cargado con el peso de una sola palabra. Esperanza. Porque Noé no solo navegó sobre aguas. Navegó sobre siglos de incredulidad. Y llegó a tierra firme con un mensaje silencioso. A veces, basta un nombre para volver a empezar. ¿Por qué vivieron tanto? ¿Por qué Dios permitió que hombres caminaran sobre esta tierra por casi 1000 años? Porque la historia aún era frágil. No había libros. No había escritura. No había nada, excepto hombres que recordaban. Adán, Set, Enos, Cainán, Jared, Matusalén, Noé. Eran la Biblia viva de sus generaciones. Vivieron tanto. Porque Dios necesitaba que el relato original no se corrompiera. Que alguien dijera: yo hablé con Adán. Él me contó cómo era el Edén. Él escuchó la voz de Dios. Y ese eco debía mantenerse vivo hasta que llegara la palabra escrita.
Su longevidad no fue un privilegio. Fue un peso. Una misión. Una cadena sagrada que debía mantenerse firme hasta el diluvio. Y cuando el mundo se llenó de oscuridad, Dios no solo juzgó con agua. Preservó la esperanza dentro de un arca y la plantó en la nueva tierra. Ellos vivieron más de 900 años. Para que tú y yo hoy no olvidemos de dónde venimos. Ni hacia dónde vamos. Porque si el pecado comenzó con un solo hombre, la redención también vendría por uno solo. Y todo lo que vivieron ellos fue solo el prólogo de una cruz que partiría la historia en dos.